Les cuento un poquito acerca del doctor Luis Fernando. El doctor Luis Fernando es doctor en investigación en microbiología y patobiología, con una subespecialidad en epidemiología. Es investigador científico senior de la Universidad de Arizona, biólogo marino de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, Colombia, con 25 años de experiencia profesional en salud de animales acuáticos, incluyendo enfermedades de camarones y peces. Y bueno, sin quitarle más tiempo a todos ustedes, le cedo la palabra al doctor Luis Fernando. Bienvenido, doctor. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por esta invitación. Gracias a CITEC por brindarme la oportunidad de compartir esta presentación. Si les parece, ¿empezamos ya? Adelante, doc. Bueno, el título de mi presentación, voy a hablar acerca de los microsporidios y básicamente de la microsporidiosis hepatopancreática. Dentro del temario que tengo, a ver si esto corre. Dentro del temario que tengo voy a hablar acerca de, es posible el enterocytosoma hepatopenei, que es el microsporidio más famoso hoy día, y es famoso porque causa problemas en producción. Igualmente voy a hablar acerca de la microsporidiosis hepatopancreática, y dentro de las siglas que voy a utilizar es HPM para referirme a esta enfermedad, y EHP para referirme al microsporidio llamado enterocitosoma hepatopenei. Voy a hablar acerca un poco del diagnóstico, voy a hablar acerca de white physis, del síndrome de heces blancas, y para finalizar voy a terminar hablando de qué está pasando con el microsporidio en Latinoamérica. Entonces quiero arrancar primero que todo hablando acerca del EHP y de la microsporidiosis hepatopancreática. EHP es uno de los microorganismos, es uno de los microsporidios que causan esta microsporidiosis hepatopancreática. No es el único microsporidio que causa esta enfermedad, esta microsporidiosis, pero sí es uno de los agentes causales de microsporidiosis en hepatopáncreas. Entonces, esa es la primera aclaración que quiero hacer. Y quise poner esta figura aquí, esta foto, un camarón con el hepatopáncreas de color pálido y con el tracto digestivo de color blanco. Y más adelante voy a mostrarles la asociación que hemos visto entre el EHP y otros microsporidios con estos signos clínicos. Primero que todo, quiero empezar por mostrar que realmente los microsporidillos son uno de los patógenos obligados, no necesariamente en camarón, son unos patógenos importantes en peces, por ejemplo. Y dentro de estos microsporidillos hay un grupo que se ha denominado Enterocitosonidae. Y básicamente porque hay dos microorganismos de estas especies, de este grupo, que son importantes, uno en humanos, como es el Enterocitosoma vienusi, y el otro es el enterocitosoma hepatopenei, que todos sabemos causa enfermedades en el hepatopáncreas de camarones peneidos. El genoma del EHP es aproximadamente 2.3 megabase pairs, pares de bases, y una de las características es que no tiene genes relacionados a la mitocondria, de tal manera que eso hace que sean unos patógenos intracelulares obligados. Aquí, por ejemplo, en esta foto de histopatología que tengo, estos son los típicos cuerpos de Plasmodium, que corresponden a la fase de Plasmodium de este patógeno. Y a diferencia de otros microsporidios, el EHP se replica en el citoplasma. Y hago énfasis porque hay algunos microsporidios que se presentan y se replican en el núcleo. Este particularmente se replica en el citoplasma de las células del hepatopáncreas. Desde que lo reportaron oficialmente, más o menos desde los años 2004, 2005, hubo un paper que caracterizó la presencia de EHP en Peneus monodon inicialmente. Y fue muy importante porque en su momento se asoció con el síndrome de mortalidad que se presentaba en Peneus monodon,
y se encontraron varios grupos de patógenos. Dentro de estos patógenos se encontró este microsporidillo que más tarde se llamó EHP. ¿Por qué es importante? Porque causa problemas en producción. Lo primero que se observa es una disparidad de tallas. En una piscina normal generalmente hay una distribución unimodal, pero cuando hay problemas de EHP, lo que se observa es que esta distribución se convierte en una distribución bimodal, de tal manera que hay una población grande que crece normalmente y hay una parte de la población que queda rezagada y no crece, y es porque en estos casos el microsporidio se está replicando activamente en el hepatopáncreas de tal manera que los camarones no pueden crecer bien. En algunos casos se ha asociado problemas de EHP con mortalidades crónicas, que es diferente a mortalidades agudas. Mortalidades crónicas se refiere a que se va perdiendo parte de la población durante todo el transcurso del ciclo de cultivo. Y esto es debido a una asociación que hemos visto, no es directamente el EHP el que causa estas mortalidades, sino son patógenos secundarios. Generalmente los patógenos secundarios asociados al EHP son los víbrios. Ustedes toman una muestra de hepatopáncreas, siempre van a encontrar víbrios. Pero el problema es el tipo de especies que se encuentran, que pueden hacer que sea más o menos patógeno. Aquí, por ejemplo, tenemos una foto de histopatología donde se observan el plasmodium, como lo mencioné anteriormente, las replicaciones en el citoplasma. Y aquí tenemos la espora el filamento polar, que es el que se va a encargar de adherirse a la célula del hospedero y empezar el proceso infeccioso. En algunas ocasiones hemos visto que la infección con EHP es todavía más grande cuando se presentan otros patógenos entéricos. Esto lo hemos visto empíricamente en casos en Latinoamérica con NHP o con AHPND. Entonces, en estos casos, el problema es todavía mayor. Quise traer esta tabla a colación porque hay un fenómeno que ha pasado en la distribución de tallas en los últimos años. Aquí tenemos tres tipos de gráficas, en el 2010, 2017 y 2018. En el 2017 y 2018 ha habido un aumento en las tallas pequeñas. Si ustedes miran aquí 61,70 y esto es mayor, esto será como 71,80. Son camarones muy pequeños que están siendo cosechados. La explicación de esto, al menos en el sureste de Asia, es que cuando el camaronero ve que los camarones dejaron de crecer con o sin presencia de heces blancas, la única estrategia que ellos tienen es cosechar la piscina. ¿Por qué? Porque si no la cosechan, empiezan a observar mortalidades crónicas. Entonces, esto de alguna manera explica cómo ha habido un incremento en estas tallas pequeñas de camarón. Es en parte es debido al EHP. Ahora bien, ¿por qué es tan importante el EHP? Es porque tiene un ciclo de vida que es sencillo realmente, no requiere de hospedero intermediario. Si ustedes, por ejemplo, son familiarizados con otro tipo de microsporídeos, por ejemplo, el que causa la enfermedad de algodón, si ustedes ven el camarón algodonoso, este tipo de microsporídeos requiere un hospedero intermediario, lo cual hace que sea un poco más difícil para el microsporídeo cumplir su ciclo de vida. En este caso, no se requiere hospedero intermediario, de tal manera que las esporas son liberadas al medio ambiente e inmediatamente pueden ser infecciosas, es decir, no requieren de un hospedero intermediario. Y esto hace que sea más exitoso en su replicación. Entonces, eso es una cosa bien importante porque no todos los microsporídeos tienen un ciclo de vida directo. Ahora bien, ¿dónde está presente EHP? Aquí yo traté como de explicar un poco mejor y aquí voy a diferenciar un poco lo que es el EHP con otro tipo de microsporidios que causan el HPM, o sea, otros tipos de microsporidios que causan microsporidiosis en el hepatopáncreas. En las estrellas rojas se ve sitios donde EHP ha sido confirmada su presencia. Prácticamente todos los países del sureste de Asia tienen presencia de este microsporidio, el EHP. En círculos amarillos, casos sospechosos. Y son casos sospechosos porque han habido casos positivos por PCR. Cuando digo PCR puede ser PCR convencional, PCR anidado,
PCR por tiempo real. Dependiendo de los genes que se estén utilizando para amplificar este patógeno, se han presentado resultados positivos. Y ya voy a hablar acerca un poco más en profundidad de esto. El enterocitosón es nuevo en camarones, realmente no. Aquí, por ejemplo, tenemos un artículo de los años de 1989 en Peneus Monoon, en Malasia, donde ya se reportaba la presencia de enterocitosón. Seguramente no se había escrito, no se le había puesto el nombre y el apellido de enterocitosón hepatopenei, pero ha estado presente en la industria del sureste de Asia por bastante tiempo. Es posible que algunos microsporillos que presentan plasmodios y presentan esporas hayan sido reportados igualmente en Latinoamérica. Aquí en el laboratorio de la Universidad de Arizona tenemos casos de Latinoamérica donde se ha presentado claramente este tipo de microsporillos en el hepatopáncreas. Pero realmente el primer artículo que describió EHP fue publicado, un trabajo muy bueno, el doctor Turtip en el 2009, donde llegó a la conclusión de que este microsporillo se trataba del enterocitosón hepatopenei, basado en su morfología, en su ciclo de vida, en su histopatología y en la ultraestructura a través de microscopía electrónica. Entonces, a partir de ahí se empezó a cambiar el nombre de microsporidiosis hepatopancreática por EHP. El problema es que cualquier problema de microsporillo que se presenta en el hepatopáncreas se le ha llamado EHP y no es del todo verdad. ¿Cómo se detecta el EHP? Bueno, primero que todo a través de la detección de las esporas, a través de análisis en fresco. No es fácil porque las esporas del microsporillo son más o menos de una micra y esto de alguna manera ayuda a diferenciar el EHP de otros microsporillos que afectan el hepatopáncreas. Para ser microsporillos son unas esporas muy pequeñas, son ovaladas más o menos de una micra. Otras especies de microsporillo las esporas son un poco más grandes, pero en este particular caso del EHP las esporas son más o menos de ese tamaño. Obviamente el órgano blanco es el hepatopáncreas. De tal manera que para poder confirmar la presencia del EHP hay que determinar la presencia de dos estadios, el estadio de Plasmodium y la presencia de esporas. Aquí tenemos una foto de histopatología, la segunda que se ve aquí donde estoy señalando con el cursor, no sé si tienen posibilidad de ver. Se observan unos cuerpos de inclusión citoplasmáticos, no son patognomónicos de EHP, de tal manera que para poder confirmar que se trata de EHP, es importante ver estos estadios y esporas en la misma placa histopatológica. A través de técnicas de biología molecular, igualmente se puede detectar el EHP. Es una técnica mucho más sensible y permite determinar cuando hay casos con un número de copias muy bajito. Entonces se utiliza técnicas de PCR, llámese PCR convencional, PCR anidado, PCR en tiempo real, o también se utilizan técnicas de hibridación in situ para confirmar. Entonces aquí tenemos una foto donde se observan tanto el plasmodio, como se observa, es en el citoplasma. El hepatopáncreas del camarón tiene varios tipos de células, 4 tipos de células. Generalmente se ha presentado con más frecuencia en células R, que son las células de reabsorción, que presentan unas vacuolas pequeñas, o en las células B, que son estas células secretoras, también se presenta en gran cantidad el plasmodio. Igualmente se presentan bastante descamación de las células afectadas y se observan las esporas. ¿Y cómo se observan las esporas? Este es un aumento de 100x, es decir, 100x en la parte del microscopio por 10x, un aumento total de 1000x. Y este es más o menos lo que se observa en esa magnificación del lente. Igualmente, cuando uno hace pruebas de hibridación in situ, aquí ustedes ven esta coloración negra. Esta coloración lo que indica es una reacción positiva. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos unas secuencias de ADN complementario a unas regiones específicas del microsporillo. Y aquí se ve el núcleo y se observa que la reacción positiva es en el citoplasma.
¿Por qué hago este énfasis? Porque hemos tenido casos donde hay pruebas que marcan PCR positivo y cuando uno hace la prueba de hibridación in situ, la reacción la encuentra en el núcleo. Esto es bien importante porque definitivamente uno ya pensaría que no se trata de EHP, sino que se trata de algún otro tipo de microsporidio que tiene su replicación en el núcleo. Hay varias técnicas que se utilizan para detectar el EHP. Por ejemplo, el primer artículo que salió fue en el año 2015, publicado por una colega, doctora Cathy Tang, donde utilizaba una región que se llama la región de 18S del ribosoma RNA, también conocida como SSU, Small Subunit, que es una parte del ribosoma. Esta es una región que es muy conservada en diferentes tipos, de manera que, y aquí lo pongo la detección, el problema es que detecta tanto EHP como otro tipo de microsporidios presentes en el hepatopáncreas, pero que no son necesariamente el EHP. El problema es que como esta región para la detección es altamente conservada en los microsporidios, es posible que uno tenga falsos positivos si uno está haciendo la detección de EHP. Si uno está haciendo detección de microsporidios que afectan el hepatopáncreas, realmente está teniendo resultados positivos. Allí es donde empieza a haber la discrepancia en algunos laboratorios, porque dependiendo del método que se esté utilizando para detectar EHP, se pueden presentar resultados positivos o negativos. Más adelante, en el año 2018, se diseñó la técnica igualmente utilizando esa misma región, que como lo digo es una región altamente conservada en los microsporidios, que es de PCR en tiempo real. ¿Qué pasa? Cuando uno obtiene resultado positivo, no necesariamente se debe a que esté EHP. ¿Por qué? Porque si EHP está presente, el resultado va a ser positivo. Pero si hay otros microsporidios que tienen una secuencia similar, se van a presentar resultados positivos igualmente. Entonces aquí para explicar un poco mejor, aquí tengo los primers, que como ustedes saben, los primers son los iniciadores que se van a pegar a una secuencia complementaria de ADN y es crítico para empezar el proceso de amplificación por PCR. Aquí tenemos en esta zona acá diferentes cepas de microsporidios, enterospora, nucleospora, paranucleospora, y bueno, enteroceitosoma, hepatopenei y otro tipo de microsporidios. ¿Qué pasa? Esta línea que ustedes ven aquí de color verde es el primer que se utiliza. Para hacer una PCR se requiere el primer del forward y el primer del reverse. Es muy similar para todas estas cepas de microsporillo, de tal manera que si hay alguno de estos microsporillos presentes, esta lista puede ser mucho más grande, simplemente era para poner un ejemplo de lo inespecífico que es este primer para EHP, pero lo específico que es para microsporillo. Igualmente aquí tenemos el primer del reverse. Se ve que este es el primer de color verde claro y se observa que todas estas secuencias realmente son muy parecidas, de las diferentes cepas de microsporillos son muy parecidas, de tal manera que si hay alguno de estos microsporillos presentes y se está utilizando esta prueba para amplificar EHP, es posible que se encuentren resultados positivos. Hice el mismo ejercicio utilizando los primers del doctor Louis en el 2018 por PCR en tiempo real, donde igualmente para PCR en tiempo real se utiliza un primer forward, un primer reverse y se utiliza una sonda. Entonces, como ustedes pueden ver, las regiones donde se pegaría el primer es muy parecida en diferentes cepas de microsporillos, diferentes especies de microsporillos. Y aquí tenemos lo que son la sonda, o lo que se llama la probe en inglés, y tenemos la región del reverse, son muy parecidos. ¿Cuál es mi punto en este ejemplo que estoy mostrando? Que cuando uno utiliza estas técnicas, ya sea la PCR convencional, utilizando el 18S, o una PCR en tiempo real, utilizando los primers del Dr. Louis, y encuentra una amplificación positiva, ¿qué significa esto? Significa que hay un microsporillo presente. ¿Es EHP? No necesariamente. Entonces, digamos, esta parte es bien importante de hacer la aclaración. Ahora bien, hay otra técnica que desarrollaron unos investigadores en Tailandia. Utilizan otro tipo de gen para amplificar el EHP que utilizan, que se llama Spore Wall Protein.
es como la proteína 1 de la pared celular de la espora. Entonces es una PCR aniidada, de tal manera que en la primera PCR se amplifica un fragmento de 514 pares de base y sobre este producto de PCR se realiza otra PCR con unos primers mucho más pequeños. Hemos visto, y bueno, esos datos empíricos del laboratorio, que cuando se utiliza esta PCR es específica para EHP. Nosotros utilizamos y amplificamos esta secuencia e hicimos una alineación con otros microsporillos y hasta el momento hemos visto que solamente es específica para EHP. De tal manera que cuando uno utiliza esta técnica y tiene otro microsporidio que no sea EHP, es posible que tenga resultados negativos. Entonces aquí tengo una foto donde aquí tenemos la PCR aniidada, donde esta es la primera PCR y aquí está el segundo paso donde se realiza la segunda PCR. Aquí igualmente tenemos la prueba la convencional de PCR convencional, que es basada en el 18S. Asimismo tenemos una prueba de PCR en tiempo real donde se utiliza igualmente la región del 18S, solamente para poner un ejemplo. Entonces hay casos donde al utilizar la región 18S se presentan resultados positivos y otro laboratorio está utilizando este tipo de PCR y encuentra resultados negativos. Entonces lo importante es poder entender de qué se está tratando. No necesariamente significa que un laboratorio esté haciendo mal diagnóstico, sino significa que es posible que no necesariamente se esté amplificando EHP, sino que se esté amplificando otros microsporillos que causan lesiones en el hepatopáncreas. Más adelante voy a hablar acerca de unos casos específicos en Latinoamérica, pero quiero hablar acerca del EHP. Queríamos ver acerca de la biología del EHP, de tal manera que utilizamos diferentes métodos para lograr infección en animales SPF infectados por diferentes rutas. Obviamente, al utilizar hepatopáncreas frescos de camarones que eran positivos para EHP, pudimos transmitir la enfermedad en camarones SPF en 14 días. Hace poquito hicimos un experimento y logramos reproducir la enfermedad en 9 días. Es decir, el periodo de incubación es más o menos 9 días, lo cual para hacer un microsporillo es un periodo realmente corto. En 10 días después de la infección experimental, ya podíamos observar camarones que presentaban por histología nivel 3, nivel 4 de severidad. De tal manera que la replicación se realiza muy rápido y de alguna manera eso explica por qué es tan exitoso este patógeno en replicándose. Una de las cosas que es importante y de pronto desde el punto de vista de bioseguridad tiene bastante impacto es que al utilizar hepatopáncreas infectados de EHP, pero congelados por al menos 24 horas, después se utiliza como fuente de infección y no hemos logrado reproducir la infección del EHP. Esto ya lo hemos realizado en varias oportunidades y realmente es algo que podemos confirmar, que realmente cuando se congelan estos hepatopáncreas, se pierde la efectividad. Creemos que está relacionado con la pérdida de la germinación, o sea, realmente se requiere que haya un proceso de germinación para que se dé el proceso de infección. Es posible que al congelar las esporas, de alguna manera se inicie el proceso de germinación. Igualmente, al hacer pruebas de cohabitación encontramos resultados positivos. Igualmente, al inyectar, nosotros inyectamos directamente esporas dentro del hepatopáncreas y es una manera muy efectiva de propagar el EHP. Si uno requiere infectar un número bastante grande de animales con EHP, al utilizar una inyección en el hepatopáncreas, es un método muy efectivo para propagar el patógeno. Y obviamente al utilizar la alimentación forzada a través de la cavidad anal, hemos logrado replicar la enfermedad. Entonces, digamos, esto es bien importante para poder hacer posteriormente estudios que más adelante les voy a mostrar. Ahora voy a hablar acerca un poco de esta relación que hemos encontrado entre el síndrome de heces blancas y el EHP y el HPM. Primero que todo, quiero empezar diciendo que sobre este campo han habido bastantes publicaciones donde
le han asignado a la presencia de heces blancas una cantidad de patógenos, incluyendo vibrios, baciloplasma. Es posible que alguno de estos tengan razón, pero este particularmente nos causó curiosidad porque decía que el EHP no era causante de las heces blancas. Entonces, más adelante les voy a mostrar cómo hicimos un estudio en esto para confirmar precisamente lo contrario. Ahora bien, ¿qué son las heces blancas? ¿O cuál es el síndrome de las heces blancas? Pues es la presencia de, aquí como estoy poniéndolo con las flechas, la presencia de heces blancas flotando o en el fondo de el tanque o la piscina donde se presentan esto, e igualmente se encuentran camarones que presentan una coloración blanca en el tracto digestivo, como se observa acá, pero que también presentan algún tipo de flacidez. Y obviamente la presencia de esas blancas es muy evidente, a veces no es tan evidente, y esto lo hemos visto tanto en el sureste de Asia como en Latinoamérica. Hicimos un estudio en una piscina de engorde, tratando de estudiar este síndrome de las heces blancas, y encontramos cosas interesantes. En la misma piscina uno puede encontrar una parte de la población que no presenta heces blancas, son camarones que generalmente son más grandes que los camarones que presentan las heces blancas, no tienen ningún tipo de problema, son camarones que están comiendo bien, se observa una coloración marrón del tracto digestivo que indica pues que están consumiendo alimento balanceado. Igualmente en esas mismas piscinas encontramos un segmento de la población que sí presenta las heces blancas. Entonces uno observa claramente camarones con el tracto digestivo de una coloración, puede ser amarillenta o blanca, dependiendo el grado de infección. Igualmente encontramos camarones que presentan una flacidez. Aquí, en algunas partes, unos camaroneros piensan que son animales que se están mejorando de las heces blancas y que simplemente se están recuperando. Hemos encontrado que es totalmente lo contrario. Hemos encontrado que son tres fases. Primero, una fase donde está el camarón sano, que igualmente aquí tenemos en estas barras, estoy presentando la cantidad de copias de EHP. Entonces, obviamente, en camarones sanos, en piscinas que presentan heces blancas, igualmente presentan EHP. Sin embargo, la prevalencia, la cantidad de esporas es mucho más alta, estamos hablando de 1 por 10 a la 6, en los camarones que presentan las heces blancas. Posteriormente, los camarones que tienen flacidez y están dentro de la misma piscina presentan menos carga de EHP al compararlos con camarones que presentan las heces blancas. No necesariamente significa que los camarones están recuperando, sino que están entrando a otra fase. Ya voy a hablar acerca de un poco de esta fase. Ahora bien, ¿cómo es la distribución de las heces blancas? Prácticamente en todas las zonas donde se ha encontrado EHP, se ha encontrado heces blancas. De esta manera que uno podría pensar que hay una asociación. ¿Cuál es el caso de Latinoamérica? En Latinoamérica las heces blancas se han presentado y se presentan esporádicamente. Cuando se hace análisis de IHP, utilizando las técnicas que le mencioné anteriormente, se han encontrado resultados inconsistentes. En algunos casos son resultados positivos y en otros casos los resultados son negativos. Pero sí se presenta el síndrome de las heces blancas. ¿Qué hemos visto? En camarones que presentan las heces blancas en una fase temprana, solamente se encuentra camarones con EHP. Bueno, estos estudios los hemos hecho en el sureste de Asia, específicamente en India y en Indonesia, donde realmente se encontraba que los camarones que presentaban el síndrome de heces blancas presentaban una carga bastante grande de EHP, y eso lo confirmamos a través de pruebas de hibridación in situ. Entonces aquí observan esta coloración negra. Esta coloración negra indica una reacción positiva a la presencia de EHP. ¿Qué pasa? Al final, en algunas poblaciones, sobre todo estos camarones que presentaban una flacidez, se encontraban lesiones bacterianas. Aquí estas lesiones no son causadas por el EHP, son causadas por bacterias generalmente. Y aquí simplemente pongo una foto de un hepatopáncreas de un camarón sano, donde se observa básicamente una abundancia en las células B y las células C. Igualmente encontramos, y aquí esta es una de las fotos que me gusta más porque encontramos realmente que hay una interacción. Aquí tenemos las esporas, generalmente las esporas son eosinofílicas, o sea, lo que uno observa es una coloración rosada en las esporas, y las bacterias tienen una coloración basofílica. Entonces este es un corte de hepatopáncreas donde se encuentran ambas. Se encuentra esporas, la parte EHP,
y se encuentra una interacción con bacterias. Hicimos unos estudios para determinar el efecto de la salinidad y el EHP. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí en esta foto, en Sudamérica, encontramos que había una zona de alta salinidad y encontramos aquí en el lago de Maracaibo una zona que es pues, de baja salinidad, son salinidades entre 3 y 7 partes por mil, y aquí en la zona de Falcón las salinidades son mucho más altas. Aparentemente se veía que la prevalencia de EHP era mucho más alta en esta zona. Algo parecido encontramos en la India, donde hay dos zonas que son muy fuertes en el cultivo. Esta zona que es la zona de Andhra Pradesh y aquí la zona de Surat. Encontramos que estas zonas son de altas salinidades y estas zonas de aquí son de baja salinidad. Empíricamente vimos que al parecer la prevalencia de EHP era mucho más grande en esta zona. Nosotros tuvimos la oportunidad de mostrar todas estas zonas donde ustedes ven los círculos verdes, tuvimos la oportunidad de mostrar todas estas fincas y encontramos que la prevalencia era mucho más alta acá. De tal manera que decidimos hacer una prueba de desafío utilizando 3 salinidades diferentes, 2, 15 y 30 partes de salinidad. Y definitivamente encontramos que la prevalencia más alta se encontró en las zonas donde, en los sitios donde utilizábamos unas salinidades más altas, salinidades de 30 ppt. Entonces, realmente de alguna manera podía explicarse cómo, podríamos explicar que había la asociación entre el EHP y las altas salinidades. Este es otro trabajo que hicimos y lo publicamos recientemente, es acerca de la reproducción de las heces blancas. Aquí se me mueve esto. En Camarón, este artículo es de circulación abierta y está disponible en el Internet. Si ustedes en Google lo pueden buscar. Y aquí era que una vez que nosotros ya habíamos confirmado que había una asociación entre el EHP y las heces blancas, una cosa es determinar asociación, pero determinar causalidad es un poco más diferente, de tal manera que decidimos tratar de hacer un diseño experimental para confirmar si el EHP era causante de las heces blancas. Entonces aquí estas son unas muestras de camarones que tomamos en el sureste de Asia. De allí aislamos unas cepas de vidrio para hemolíticos. Aquí utilizamos cepas de vidrio, lo confirmamos por 2 métodos a través de del TOXAR y amplificación del gen 16S. Entonces aquí queríamos ver si los animales preinfectados con EHP y después desafiados con el virus para hemolíticos podríamos replicar las heces blancas. Entonces realmente encontramos que sí, encontramos que al infectar a los animales con EHP y posteriormente infectar estas mismas poblaciones con virus para hemolíticos, aquí ustedes pueden ver los tractos digestivos de color blanco. Y aquí en esta zona tenemos el SPF, que realmente presentaba una coloración normales, y los animales que estaban preinfectados por EHP y después desafiados por el virus para hemolíticos presentaban una coloración blancuzca. Entonces, de alguna manera podíamos determinar que había una causalidad. Bueno, aquí son unos pequeños videos que tenemos donde realmente podemos observar las heces blancas en estos camarones que estaban inicialmente preinfectados con EHP y después desafiados por virus para hemolíticos. Esto es bien importante porque de alguna manera explica lo que está pasando en las fincas. De alguna manera está explicando lo que está pasando en las fincas a nivel camaroneros. Uno tiene una población sana, donde están los camarones alimentándose de una manera adecuada. Posteriormente, el tracto digestivo va presentando una coloración marrón a una coloración amarillenta y posteriormente es una coloración blanca. Aquí podemos observar realmente, este es el tracto digestivo. Además de que se ve una coloración pálida del hepatopáncreas, se observa una coloración blancuzca en el tracto digestivo. Estas poblaciones que pasan de esta fase llegan a una fase que es todavía una fase más crítica, que es una flacidez, y ya les voy a mostrar cómo se observa por histopatología. Y después de esta flacidez, realmente es cuando uno empieza a observar las mortalidades crónicas a nivel de finca. Entonces, cuando uno observa esas mortalidades crónicas, hay parte de la población que sigue completamente sana, hay parte de la población que presenta las heces blancas, y hay parte de población que ya presenta o flacidez o simplemente presenta mortalidades crónicas. Esta es la figura de lo que hemos visto tanto en el sureste de Asia
como en Latinoamérica. Obviamente es mucho más agudo el problema en el sureste de Asia, y esto en parte es debido a la manera como producen camarón, densidades altísimas de cultivo, entre 50 a 150 camarones por metro cuadrado. En Latinoamérica las densidades de siembra son mucho más bajitas. Por histopatología tenemos un camarón sano. Aquí tenemos un hepatopáncreas, un camarón sano donde se observa las células normal. Posteriormente empezamos a ver una descamación de las células epiteliales del hepatopáncreas. Posteriormente esta descamación, que inicialmente es en una porción, se vuelve más generalizada. Estos espacios, una vez una célula se desprende, va a ser una herida abierta que va a permitir que los vibrios o otro tipo de bacterias que están presentes colonicen y empiecen a causar problemas, a causar, eso se llama necrosis séptica del hepatopáncreas. Y esa es otra de las cosas que hemos visto. Cuando se presenta la infección por EHP, generalmente no hay una respuesta inflamatoria. Entonces, eso también ayuda a que el EHP se pueda replicar muy fácil sin que el sistema inmune de los camarones se den cuenta. ¿Qué pasa? Que cuando ya hay una descamación celular y se presentan lesiones o empieza a colonizar las bacterias, en esos momentos es cuando uno empieza a ver un incremento en esta respuesta inmunológica, que obviamente es por la agregación de mocitos, formando nódulos, incrementando la necrosis y la descamación celular, y al final uno termina encontrando camarones con unos problemas de vibriosis. En los últimos años, tanto en el sureste de Asia como en Latinoamérica, ha habido un incremento en los casos de vibriosis. Es posible que no se haya asociado con un problema previo de EHP, pero es posible que en zonas donde haya presencia de microsporidiosis o de EHP, esta vibriosis que han incrementado sea debido precisamente a la presencia del EHP. ¿Cómo se observa a nivel de finca? Primero que todo, uno observa una población normal, posteriormente empieza a observar heces que están flotando encima de la piscina. Paralelamente, se observa una disparidad de tallas. Uno observa una distribución unimodal a una distribución bimodal. Incrementan obviamente los factores de conversión. Pueden incrementar 2, 2.5. Los camarones dejan de comer y uno observa mortalidades crónicas. Aquí tenemos una foto de cuál es la composición de estas heces blancas. Lo que hemos encontrado nosotros es que, primero que todo, hay esporas. Y aquí coloqué EHP o HPM porque es posible que otros microsporidillos que afectan el hepatopáncreas tengan el mismo efecto sinérgico que el EHP. O sea, no necesariamente es EHP el que causa heces blancas. Son microsporidiosis que afectan el hepatopáncreas que pueden causar heces blancas. De tal manera que tenemos las esporas, tenemos descamación, células descamadas, tanto células B y células R, sobre todo estos lípidos que se presentan allá, es posible que de alguna manera estén contribuyendo con esta coloración blanquecina. Obviamente tenemos bacterias y generalmente vibrios es las bacterias que más son comúnmente asociadas a estas heces blancas. Y obviamente tenemos productos los productos de la excreción del camarón como tal y alimento que no es digerido. Entonces todo esto, digamos que es un corte transversal y hacen parte de lo que son las heces blancas. Ahora bien, ¿cómo son las heces, el problema de microsporidiosis en las Américas? Nosotros en el 2016 tuvimos la oportunidad de encontrar EHP en Latinoamérica. 2 años más tarde tuvimos la oportunidad de confirmar la asociación entre el EHP y la coloración blanca, lo que llama el síndrome de las heces blancas. Esta es una foto de uno de los colegas, Orlando Pichardo, que nos hizo el favor de tomar esta foto y se ha vuelto famosa. Eso fue en el año 2018. ¿Qué encontrábamos en los camarones que presentaban EHP? Realmente presentábamos las esporas maduras, presentábamos el estadio de Plasmodium, como pueden observar ustedes acá. Aquí se observan los núcleos normales, pero se observa el EHP en muchas células a nivel hepatopancreático. Y obviamente la coloración blanca del tracto digestivo se puede observar claramente. ¿Cómo se determinó? Primero que todo, se confirmó que era microsporidiosis a través de histopatología y posteriormente utilizábamos las técnicas de 18S, de PCR en tiempo real,
y se pudo confirmar por Sport World, de tal manera que creemos que sí se trata de EHP. Hay 100% de veracidad de que esto sea verdad. Es posible que haya otro tipo de microsporidio que presente resultados positivos y, digamos, a medida que pasa el tiempo, vamos aprendiendo más acerca de estos microsporidios. Este es otro caso en Latinoamérica, donde se utilizó la técnica de PCR convencional, utilizando la red 18S. Casi todas las muestras fueron positivas, tanto por PCR en tiempo, PCR convencional y por PCR en tiempo real. Es importante recalcar que la región que se utiliza para amplificar es la región de 18S. ¿Qué pasó? Estas mismas muestras se quisieron amplificar utilizando la región de Sport World Protein. Todas las muestras fueron negativas, los controles positivos siempre fueron positivos y todas las muestras fueron negativas. Entonces, digamos, uno cómo interpreta estos resultados. ¿Será que alguien está cometiendo algún error humano? La manera más fácil de interpretarlo es que es posible que se trate de otro microsporidio, que no sea necesariamente EHP. Es posible que en alguno de estos tanques, y de hecho lo vimos, en algunas de esas piscinas se presentan heces blancas. Entonces, realmente lo que vemos es que hay otros microsporidios que causan lesiones en el hepatopáncreas que tienen la posibilidad de desarrollar heces blancas en las poblaciones afectadas. Y es posible que estos microsporidios tengan un ciclo de vida directo sin necesidad de hospedero intermediario. Entonces, eso es lo que creemos que está pasando y no es que algún laboratorio esté diagnosticando bien o otro laboratorio esté diagnosticando mal. Es muy importante determinar cuál es la región que se está utilizando para amplificar. En estas fotos son muestras de Latinoamérica, donde podemos ver prácticamente los mismos signos histológicos. Vemos la fase del plasmodium en el citoplasma. Igualmente vemos las esporas, que más o menos son del mismo tamaño. Aquí puse 5 micras para determinar que más o menos se tratan de esporas de una micra. Aquí tenemos otras muestras. Este no es un caso tan severo. Aparentemente, sin embargo, cuando hacemos pruebas de hibridación in situ, ustedes pueden observar la reacción. Estos puntos negros que se observan acá es una reacción positiva. Aparentemente por histopatología no se ve que está tan severo estos casos, pero al hacer la prueba de hibridación in situ se observa que hay lesiones en prácticamente todo el hepatopáncreas. Y esto es otra de las características de estos microsporidios, que ya no quiero decir EHP, sino esos microsporidios que afectan el hepatopáncreas. No hay una respuesta inmune. Si hablamos de respuesta inmune, la respuesta inmune más clara es la infiltración hemocítica. No hay una infiltración hemocítica en estos túbulos del hepatopáncreas. De tal manera que eso ayuda a que se pueda replicar mucho más eficientemente el EHP. Pero hemos visto, como se observa acá, que la reacción positiva es en el citoplasma. Entonces, de alguna manera creemos que son microsporidios que afectan el hepatopáncreas y se replican en el citoplasma. Y tenemos unas pruebas a través de Quimsa donde se observan igualmente las esporas. Realmente se observan claramente. Igual, algunos de ustedes que estén relacionados con histopatología pueden mirar que no hay ningún tipo de relación de respuesta inflamatoria, lo cual explica por qué es tan exitosos estos microsporidios para replicarse. En algunos casos, y esto igualmente es en algunos casos de Latinoamérica, al final terminan con una vibriosis. Si ustedes, por ejemplo, miran aquí, es un hepatopáncreas que si uno lo observara, sería un hepatopáncreas completamente pálido, una coloración blancuzca, seguramente mucho más pequeño, más atrofiado, y con una infección bacteriana severa, donde sí se observa la respuesta inflamatoria. Seguramente este era un camarón moribundo. Buscando literatura del 2017, encontré una presentación del doctor Su Chen, donde él había encontrado algo parecido a lo que nosotros hemos reportado. Y él, digamos, compara la discrepancia dependiendo de la PCR que se utiliza. Entonces, en el artículo que él publicó en la presentación que hizo, él dice que encontró en Nicaragua muestras que fueron positivas para EHP utilizando esta región. Esta es la Small Subunits, es básicamente la misma región que utilizamos nosotros, sino simplemente se llama SSU o 18S ribosomal RNA, pero es la misma región. Entonces encontró resultados positivos y encontró resultados negativos. Entonces, este dato es bien importante porque de alguna manera confirma lo que nosotros hemos encontrado.
que es posible que no necesariamente se trate de EHP, pero es posible que se trate de otros microsporidios que estén igualmente afectando el hepatopáncreas y es posible que estén causando igualmente las heces blancas. Ahora bien, dentro de todo esto, ¿qué podríamos concluir? Pues básicamente que el HPM, que la microsporidiosis hepatopancreática, es una enfermedad que está presente en la industria del cultivo de camarón en Latinoamérica. Es posible que en algunos casos esta microsporidiosis no esté causada por EHP, sino que esté causada por algún otro tipo de microsporidio que igualmente está causando lesiones similares y un comportamiento, el comportamiento que se observa a nivel de finca es muy similar. Es altamente probable que estos microsporidios que se presentan en Latinoamérica tengan igualmente una ruta directa de infección a través de las heces fecales y a través fecal oral route, lo cual indica que no necesariamente requieren de un hospedero intermediario. Entonces, es posible que eso esté pasando, lo cual facilita el proceso infeccioso. Vale la pena resaltar que la técnica que se utiliza, las pruebas de PCR convencional y las pruebas de PCR en tiempo real, son unas técnicas de PCR muy buenas para detectar la presencia de microsporidios en el hepatopáncreas. ¿Sí? No necesariamente para determinar con nombre y apellido el EHP. Si uno quiere confirmar que se trata de EHP, creemos que al menos se necesitan dos regiones diferentes. Primero el 18S y que tenga resultados positivos y después utilizar la región del Sport World y obtener resultados positivos igualmente. Hace poco salió un artículo de unos investigadores australianos donde reportan que hay otras regiones como el tubulina B y reportan que los métodos de diagnósticos pueden diferenciar entre el EHP de otro tipo de microsporidios. En cualquiera de los casos, sea EHP o otro tipo de microsporillos que afectan el hepatopáncreas, lo que se ha visto es que al final los animales van a morir de vibriosis. Y esta enfermedad se llama necrosis séptica del hepatopáncreas, que generalmente es una enfermedad causada por virus. Entonces, al final, en cualquiera de los dos casos, los camarones van a morir por una vibriosis como agente secundario. Bueno, entonces básicamente este es como el mensaje final, que la microsporidiosis hepatopancreática es causada por algunas especies de microsporidios. EHP es uno de los agentes causales de esta microsporidiosis, pero no es el único. Y con esto, bueno, yo quiero agradecer aquí a los investigadores de la Universidad de Arizona y al laboratorio de la Universidad de Arizona. Nosotros somos el laboratorio de referencia para todas estas enfermedades que ustedes observan acá. Y actualmente tenemos acreditación del 17025 y 17043. Muchas gracias y con esto abro el espacio para responder alguna pregunta, si hay algunas preguntas. Excelente, excelente. Tenemos aquí una pregunta, doctor. Dice Sonia, ¿más o menos cuánto tiempo tarda de pasar desde la presencia de las heces blancas a la etapa de flacidez? Generalmente, bueno, primero que todo, un saludo para Sonia. Hemos visto que cuando los camarones presentan las heces blancas, todavía hay un nivel de vacuolas lipídicas bastante alto. Digamos, uno puede catalogar las vacuolas lipídicas entre 0 y 4. 4 es un nivel muy alto y por debajo de 2 ya es considerado bajo. Cuando los animales presentan la fase de heces blancas, todavía están consumiendo bastante alimento y son, digamos, el nivel de vacuolas lipídicas es relativamente alto. ¿Cuánto se demora de esa fase a llegar hasta la flacidez? Es posible que al menos 15 días. Desde el momento en que empieza eso, por lo menos 15 días, de pronto un mes. No hemos hecho ese estudio, pero está dentro de la lista de lo que queremos hacer. Excelente, doctor. Ariadne y de vuelta Sonia preguntan muy parecido. ¿Han habido brotes de EHP en México? La pregunta, ¿han habido casos positivos en Latinoamérica? Digamos, yo no me puedo referir a un país en particular, pero podría decir que sí han habido casos positivos. Por ejemplo, si uno mira el artículo de la doctora Kathy Tang, y si uno asume que el artículo de ella
confirma que utilizando la técnica de ella se pueden presentar casos positivos para EHP, es posible que uno dice que sí. Lo que pasa es que hoy día ya tenemos más conocimiento de que no necesariamente un PCR positivo indica la presencia de EHP. Lo que yo sí creo es que sí hay presencia de microsporidiosis hepatopancreáticas en esos casos. Ahora bien, tocaría confirmar si realmente se trata de EHP o se tratan de otros microsporidios. Excelente, doctor. Vanessa pregunta, ¿cuál sería el manejo recomendado y para análisis en fresco existe alguna tinción? Para análisis en fresco, sí, si hay alguna tinción, se llama Floxin B al 2%. Generalmente esto permite teñir las esporas y de alguna manera podría ser una solución. Si tiene microscopio de fluorescencia, hay unas técnicas que permiten detectar la quitina. Creo que hay una técnica que se llama la tinción de luna. Entonces se puede observar la fluorescencia de las esporas. Ahora bien, el manejo, lo más importante no es saber si tiene EHP o otro microsporidio que afecta al hepatopáncreas. Lo importante es que cuando se siembren las larvas y se haga una PCR, que los resultados sean negativos. Porque al final del día, si es EHP o es otro microsporidio, lo que hemos visto es que el efecto en finca es lo mismo. De tal manera que lo más importante, y yo creo que es el punto número 1, es sembrar larva limpia. O sea, larva que sea negativa. Digamos, en este caso, la región que se utiliza del 18S podría ser una región efectiva, porque no nos interesa que sea EHP, interesa es que esté libre de microsporidios. Entonces, digamos, sembrar larva limpia es algo que es bien importante. Excelente, doctor. Me pregunta Edwin, ¿cómo diferenciar si se alimenta con un alimento de baja proteína y el color del alimento es de color amarillo? Amarillo claro, parecido al color de las heces. Generalmente, cuando los camarones presentan heces blancas, hay poblaciones dentro de la misma piscina que presentan coloraciones amarillentas. Digamos, en esos casos se podría confundir. Pero lo otro es que también se observa parte de la población con una coloración completamente blanquecina. Entonces, si digamos yo no encuentro camarones que tengan esa coloración blanquecina, es posible que sea por el alimento. Pero lo que hemos visto es que siempre hay camarones que presentan coloraciones amarillenta, medio café, y hay camarones que presentan esa coloración blanca. Entonces, yo lo que sugeriría sería buscar por esa presencia de camarones que presenten coloración blanca. Si no se encuentran, es posible que lo que él está observando esté relacionado más con el alimento. Excelente, doctor. La doctora Laura Reina escribe, ¿qué métodos preventivos se podrían realizar para evitar muertes por microsporidios? Bueno, bueno, hay varios puntos. Aquí hay que hacer el énfasis de si hay un microsporidio que tenga hospedero intermediario, definitivamente eliminar el hospedero intermediario. Se sabe que los peces son hospederos intermediarios para unas cepas de microsporidios. Entonces, en ese caso, eliminar peces. En el caso de que tengan ciclo directo sin necesidad de hospedero, lo más importante es sembrar larva limpia. Y, por ejemplo, se ha visto también que en los procesos de desinfección, estas piscinas que presentan liners, estos plásticos, son mucho más fáciles de desinfectar y se ha visto que la prevalencia de EHP, al menos en el sureste de Asia, es un poco más baja cuando hay esta presencia de liners y la razón es porque se puede desinfectar mucho mejor. Excelente, doctor, muchas gracias. Fernando Ramos escribe, a pesar que mencionó que este patógeno no precisaría de un hospedero intermediario, los poliquetos podrían representar un riesgo, ya que se ha encontrado en algunos estudios científicos de ADN de EHP en poliquetos. Así es, así es. Primero que todo, muy buena pregunta. Y sí, por ejemplo, en China y otros países, lo que pasa es que en Latinoamérica casi todo el poliqueto que se utiliza es congelado. Entonces, digamos, desde el punto de vista de microsporillos y desde el punto de vista del EHP, no habría ese riesgo de infección, pero en Asia se utilizan poliquetos frescos. En esos casos sí existe el riesgo y como lo dice Fernando, sí han habido reportes, se hacen pruebas de PCR en estos poliquetos y aparecen resultados positivos. Entonces es Excelente. posible que sea un factor de riesgo.
Muchas gracias, doctor. Sara Maldonado escribe, ¿cómo se puede tratar el EHP? Bueno, esa es la pregunta del millón. Hay empresas que producen alimentos, que están trabajando en alimentos funcionales, pero todavía no ha salido nada en el mercado, algún producto que pueda controlar el EHP. Lo más importante en este caso sería la prevención. ¿Por qué? Porque se ha visto que una vez el EHP está establecido en una región, es muy difícil de erradicarlo, sobre todo porque las esporas son ambientalmente resistentes. Entonces, es bien complicado poderlas eliminar. Pero, por ejemplo, si uno garantiza que tiene reproductores limpios, va a minimizar el riesgo de que vaya a tener problemas en la larva y a su vez va a minimizar el riesgo de que tenga problemas en los juveniles. Excelente, doctor. Giovanni Rosales escribe, ¿hay alguna asociación entre la coloración blanca de la membrana del HP con EHP o microsporidiosis? Bueno, en la membrana del hepatopáncreas, la cápsula, generalmente puede tener una coloración blanquecina, no necesariamente está asociada con la presencia de las heces blancas, o no hemos visto esa asociación. Excelente. Rocío Castro escribe, ¿se ha realizado algún tipo de ensayo para impedir la esporulación? Sí, procesos bueno, eso se llama más la germinación. Básicamente, la germinación es cuando está la espora tiene que liberar el filamento polar para que haya el proceso infeccioso. Entonces, lo que se hace, unos estudios que hicieron en Tailandia bien interesantes, es que aumentan el pH. Al aumentar el pH, incentivan a que este proceso de germinación se dé y una vez la espora ha germinado, pierde su efectividad. Entonces, es posible que con soluciones de pH alto se pierda su efectividad. Bueno, y un saludo para Rocío. Excelente, doctor. Yesenia Camacho escribe, buenas tardes. ¿La salinidad de los estanques o piscinas influye en los brotes de EHP? El estudio que hicimos nosotros con EHP, sí, encontramos que en salinidades altas hay más prevalencia de EHP. Ahora bien, si miramos que en Latinoamérica es posible que hayan otros microsporidios que no sean necesariamente EHP, no se sabe el efecto de la salinidad, porque creemos que además del efecto de salinidad como tal, es posible que hayan más iones de calcio, de magnesio, que de alguna manera está reportado que están asociados también con el incremento en la prevalencia de otros microsporillos. Entonces lo hemos visto con EHP, pero no se sabe en los microsporillos que están en Latinoamérica. Excelente. Fernando Ramos escribe, el alimento vivo que se suele dar a reproductores tendría que ser congelado a una determinada temperatura para eliminar algún estadio de EHP. Nosotros hemos hecho estudios a 20 grados, a menos 20, y por 24 horas funciona bien. Excelente. Andrea Colindres, buenas tardes, doctor. En los estudios que se realizaron, ¿en qué fase se vio mayor incidencia? ¿Pero cuáles estudios? No especifica Andrea, no sé si quieres aprovechar y escribir, Andrea, en qué tipo de estudios. Mientras tanto, Betsy Boada escribe, ¿en qué estadio de PL se debe hacer el descarte de EHP? Es difícil. Una de las razones por las cuales creemos que se ha diseminado EHP tan rápido en el sureste de Asia es por la presencia de falsos negativos. Entonces, detectar EHP en poslarva es difícil. Generalmente el número de esporas es muy bajito y puede estar por debajo del límite de detección. Allí lo que se sugiere es obviamente hacer un screening en poslarva 10 al menos, y posteriormente, sobre todo en estas fincas que utilizan ahora estos sistemas bifásicos o trifásicos, si tienen como precrías, en estas precrías, antes de sembrarlo a la piscina comercial, hacer un monitoreo bien exhaustivo para descartar que no haya EHP. Porque sí, es fácil, sobre todo a nivel de postlarva, obtener resultados de falsos negativos. No sé si eso le respondió la pregunta también a Sofía, que escribió qué edad o cuántos días de cultivo son los recomendables para muestrar poslarvas.
Otra cosa que uno podría hacer a nivel de poslarva para incrementar las posibilidades, y ya estuvo, entra como la parte técnica, hay gente que utiliza toda la poslarva, pero si uno, entonces digamos al final yo voy a tener una concentración de ADN, pero va a ser de toda la poslarva. Si uno quisiera incrementar las posibilidades de detectarlo, podría hacer muestreos de estas hepatopáncreas de las poslarvas. Es un trabajo dispendioso, pero de alguna manera podría incrementar las posibilidades de detectarlo si el EHP está presente. Es decir, en lugar de muestrear toda la poslarva, tratar de muestrear los hepatopáncreas de estas poslarvas. Doctor, Andrea volvió a especificar con su pregunta la que había hecho. En los estudios que se realizaron, ¿en qué fase se vio mayor incidencia? ¿Se refiere a los estudios o ensayos en general que presentó dirigidos en Latinoamérica para las fases de cultivo en el camarón? Eso varía mucho, porque hay piscinas que uno generalmente empieza a observar el problema más o menos después de 30 días de sembrada la piscina, si el problema viene desde las poslarvas. Si el problema viene por transmisión horizontal, digamos por agua, por el ingreso de camarón silvestre, es posible que se requiera mínimo 60 días. O sea, no hay un número claro, pero al principio del ciclo se presentan, o uno podría pensar que el problema viene de poslarvas, pero si se presenta más o menos a mitad del ciclo, es posible que no venga el problema desde las poslarvas, o que venga el poslarva, pero la prevalencia sea muy baja, pero es posible también que venga por transmisión horizontal a través del agua. Excelente, doctor. Betsy Boada nos escribe, en cuanto al descarte de EHP en reproductores, ¿usted recomienda hacer el descarte en heces o en hepatopáncreas? Bueno, ahí hay esta respuesta, digamos, tiene varios criterios, porque sabemos el valor de cada reproductor, sobre todo si son camarones que están produciendo. Pero yo sugeriría, por ejemplo, un pre-screening en heces, y generalmente en todo laboratorio de maduración hay una mortalidad normal. Entonces, en esa mortalidad diaria, valdría la pena tomar esos camarones recién muertos y hacer el análisis en estos camarones. Si ya uno quiere ir a un nivel más intensivo, tendría que tomar una parte de la población de producción y hacer estos análisis. Lo que pasa es que ahí estaríamos sacrificando animales que están produciendo. Entonces hay que balancear ambas cosas, pero yo sugeriría que inicialmente a través de las heces e igualmente a través de esos camarones de la mortalidad normal. Excelente. Norma Leticia Turcios nos escribe, buenas noches, doctor. Excelente presentación. ¿Qué recomendación nos puede dar cuando en campo ya estamos viendo heces blancas? Bueno, lo primero, hacer una prueba de PCR, por lo menos para encontrar que hay asociación con microsporidios. Entonces, obviamente no va a ser, no necesariamente lo vamos a llamar IHP, pero por lo menos, y es importante tener registros de que hay un resultado positivo por PCR, saber más o menos qué región se está utilizando. Entonces, eso de alguna manera permite determinar que hay un problema de microsporidiosis. Entonces, eso es lo más importante. Posteriormente, hacerle seguimiento, porque si se encuentran las heces blancas, más adelante van a encontrar un incremento en la vibriosis. Entonces, ahí Excelente. dependiendo del tamaño, desde el punto de vista comercial, si ya los camarones tienen valor comercial, valdría la pena empezar a planear la cosecha. ¿Por qué? Porque con lo que hemos visto nosotros, es posible que se puedan empezar a presentar problemas de mortalidad al final del ciclo si la severidad es si la prevalencia es muy alta. Excelente, doctor. Milagrito Sánchez escribe, ¿cómo se puede manejar la presencia de las heces blancas durante el cultivo? ¿Se tendría que descartar? Bueno, o sea, no hay una respuesta no hay una respuesta absoluta, porque eso depende de muchas cosas. Por ejemplo, si el factor de conversión todavía es manejable, si, digamos, si la piscina no crece 2 gramos por semana, pero crece 0,8, y desde el punto de vista del productor es todavía rentable, eh, es difícil poder tener una respuesta en eso, pero simplemente cuando uno ve que los factores de conversión están altos y ya se están presentando problemas de vibriosis, es posible que ya la piscina como tal esté entrando en una fase donde no va a tener ninguna producción buena.
Pues le agradezco mucho, doctor. Creo que ya no quedan más preguntas. Si desea decir unas palabras finales, adelante. Si no, No, claro que sí. Bueno, quiero agradecerles a todos ustedes por la oportunidad que me brindan de darles esta charla y todavía no está todo escrito. Yo creo que cada mes, cada 15 días aparece alguna noticia nueva y vamos ampliando el conocimiento con respecto a esta enfermedad que es relativamente nueva y a medida que se están intensificando las densidades de siembra, es posible que se presenten con más frecuencia casos de heces blancas. Entonces, sí, sí es bien importante poder determinar la presencia de esto y hacerle seguimiento. Y con esto, no, por aquí en la universidad, a la orden.